A ver que empiece a grabar. Vale, ya estamos. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a hablar un poco en relación a conceptos básicos un poco de el dolor y cómo se relaciona el dolor con esos estímulos que normalmente suelen ser los que lo desencadenan, que son algún tipo de lesión a nivel de tejidos, ya sea pues una fractura, una inflamación que llevéis con ella desde mayor o menor tiempo, una postcirugía. Normalmente esos suelen ser los desencadenantes más habituales de dolor, aunque me imagino que luego pues a lo mejor alguno de vosotros tiene una situación diferente que pues en cualquier momento si queréis comentar para aclarar conceptos lo podemos ir viendo. Entonces, lo primero que os quería introducir un poco es la idea del dolor. Bien, como veis ahí en la diapositiva, el dolor tiene una función específica. El dolor, a priori, esto es algo que si no teníamos claro, pues es un buen momento para ponerlo en consideración. Es una herramienta útil que tiene nuestro organismo y al final es como un sistema de alarma que nos avisa, en principio, de algún tipo de lesión que puede estar ocurriendo en alguna zona de nuestro cuerpo para que le prestemos atención, intentemos cambiar esa situación, ya sea pues yendo al médico, haciendo algún tipo de rehabilitación, tomando algún tipo de medicación. ¿De acuerdo? Por tanto, en principio, que tengáis en cuenta que el dolor no es malo a priori. Lo que pasa que es verdad que vamos a ver que hay situaciones en las que pues, ese dolor se perpetúa o se mantiene en el tiempo. Y es ahí cuando a lo mejor pues, se desdibuja un poco esa función original. Pero en principio el dolor lo vamos a considerar como algo positivo y como un sistema de alarma. Bien, os pongo este párrafo enorme básicamente porque es una definición bastante actual que ha salido ahora sobre la Asociación Internacional del Estudio del Dolor en 2020, que ha actualizado un poco qué es la definición o qué es lo que considera ahora mismo dolor. Y como veis ahí arriba, entre comillas, que es un poquito lo que os quería comentar, perdonad, pone que es una experiencia tanto sensorial como emocional desagradable y que va asociada o es similar a un daño que es o real o potencial en el tejido. Bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que por una parte, efectivamente, como estábamos diciendo hace un momento, el dolor suele iniciarse en un estímulo sensitivo de, pues, por ejemplo, un corte en un dedo o una luxación en una rodilla o un esguince de tobillo, es decir, que hay un origen sensorial donde inicia todo ese proceso. Pero también matiza el componente emocional, es decir, que al final siempre que nosotros tenemos una percepción de dolor, pues se activan una serie de emociones, se potencia la memoria a largo plazo de esos eventos, nos puede surgir miedo al recuerdo de que nos pasó en un momento anterior algo parecido y tenemos otra vez, pues podemos tener otra vez un poco de aprensión a volver a hacer el mismo movimiento. Por ejemplo, nos han contado, imaginaros que tenéis un compañero que os ha mandado a rehabilitación por dolor de espalda y os cuenta que él pues lo pasó muy mal, llevó mucho tiempo que se rehabilitara, ¿vale? Entonces todo eso va a generar al final una serie de emociones y de recuerdos que van a ir asociados a esa percepción de dolor. Y como veis ahí, dice que puede ser una lesión real. A ver, por favor, un segundito, si podéis desactivar los micros, todo el mundo. ¿Hay alguien por ahí que lo tiene activo? Voy a mirar un segundo. Adela, te lo voy a silenciar, ¿vale? Ahí está. Vale, como os iba diciendo, como veis ahí puede ser una lesión real del tejido, pero también puede ser potencial. ¿A qué se refiere que sea potencial? Pues que como vamos a ver hoy, muchas veces basta con que nuestro cerebro interprete que hay un riesgo de lesionarnos. Con eso solo va a ser suficiente para que desencadene esa percepción de dolor. Por tanto, aquí ya nos empieza un poco a aparecer la idea de que no siempre va a haber una lesión real, una herida en el tejido como origen del dolor. Va a haber veces que va a ser simplemente el riesgo de que pueda llegar a ocurrir lo que va a desencadenar todo ese proceso que al final termina transformándose en una percepción de dolor. El resto de puntos, pues bueno, están puestos ahí porque también los define la Asociación Internacional del Estudio del Dolor.
Pero básicamente lo que os quería resaltar era eso, que tenía un componente emocional además de un componente sensorial y que no siempre va asociado única y exclusivamente a un tejido real, es decir, a una lesión real, sino que también muchas veces es en términos de la lesión que puede llegar a producirse. Bien. Bien, esta clasificación que veis aquí en pantalla es una clasificación muy clásica sobre dolores, que seguramente la habéis escuchado en numerosas ocasiones, que es la de dolor agudo, dolor crónico. Bien, fundamentalmente esta clasificación hace referencia a, a un filtro en el tiempo de esa evolución del dolor, es decir, dolores que son relativamente recientes desde el momento en que iniciaron la percepción, pues son lo que llamamos dolores agudos, dolores que van desde unas horas a unos pocos días, unas pocas semanas. Bien. Normalmente, por el contrario, los dolores crónicos, que son los que aparecen ahí a la derecha en la tabla, se empiezan a considerar a partir de los 3 a 6 meses de evolución, dependiendo un poquito de cada caso. Y un poco la justificación de poner esa franja de tiempo de 3 a 6 meses y no un año o 8 meses o 2 meses es fundamentalmente que más o menos de media en esos 3 a 6 meses es el tiempo en el que cualquier tejido de nuestro cuerpo ha tenido tiempo suficiente como para recuperarse de una lesión, ya sea un hueso, un cartílago, un ligamento, un músculo. Es decir, es un tiempo suficientemente prudencial. Es verdad que, por supuesto, esto es una media, es una consideración genérica y luego hay excepciones, pero la clasificación de agudo o crónico se establece el punto de corte en esos 3 a 6 meses, un poco en función del tiempo medio o como máximo en el que el tejido debería de haber por lo menos empezado a recuperarse, que se sitúa, como os digo, en esa franja de tiempo. Bien. Normalmente, por tanto, también todo aquel dolor que persista más allá de esos meses, pues tenemos que empezar a pensar que a lo mejor hay algún factor más que inicialmente podría también estar participando, pero no lo hemos tenido lo suficientemente en cuenta y que puede estar haciendo que el dolor esté presente en el paciente. Bien, un segundo. Por eso pone ahí que el dolor, cuando es crónico, se empieza a convertir en un componente, bueno, empieza a tener un componente más inespecífico, ya no tiene esa función original de alarma, o al menos no al 100%, salvo, por ejemplo, podréis estar pensando, pues es que a lo mejor yo conozco a una persona, un paciente que tiene pues una enfermedad de tipo reumática, ¿no? Una enfermedad en la cual pues cada X tiempo, una artritis, por ejemplo, cada X tiempo se inflama el tejido. Bueno, pues en esos casos es verdad que es un poco un mixto entre dolor crónico y agudo porque cada X tiempo tienes ese episodio, ¿no? de mayor reactividad del tejido en el que ese dolor sería más de tipo agudo. Pero en términos generales, cuando es un dolor crónico, ya el tejido prácticamente debería de estar reparado a pesar de que el dolor persista. ¿Dudas de momento hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Abrir el audio si queréis para contestarme, ¿vale? Para no estar cambiando de pantalla todo el rato y si no, pues voy continuando. Todo ok. Sí, de momento bien. Vale. Seguimos entonces. Aquí tenemos un poco un esquema que va de izquierda a derecha, desde la parte en la que veis que pone estímulo hasta la parte en la que pone cerebro, que es un poco el recorrido habitual que sigue la información que se procesa desde el entorno o desde nuestros propios órganos hasta llegar a la central, como digo yo, que es donde toda esa información se evalúa y se decide qué hacer con ella. Este esquema es general no solo para el dolor, sino para cualquier tipo de estímulo que se origine en la periferia. Cuando hablo de periferia quiero referirme a cualquier tipo de tejido que no sea nuestro cerebro, ¿vale? Huesos, cartílago, un estímulo lumínico, auditivo también estaría dentro de esta parte. ¿Bien? ¿Cuál es la situación cuando ese estímulo en particular es un estímulo que produce una lesión en el tejido? ¿Vale? Pues en ese caso el estímulo lo vamos a llamar daño o estímulo nocivo. El receptor va a ser una serie de terminaciones nerviosas que hay en el tejido que van a ser sensibles a ese daño que se ha producido,
que en el caso del daño va a ser un nociceptor, pero tenemos otros muchos tipos de receptores, por ejemplo, los receptores térmicos, que responden a cambios de temperatura, los receptores mecánicos, que responden a cambios en la presión cuando nos tocamos la piel y que nos permiten distinguir, por ejemplo, un estímulo que sea una caricia, que es un estímulo mecánico más suave, de una presión o de un golpe que nos podamos dar en un brazo o en una pierna. ¿Bien? Esa transmisión de la información que es recogida por ese nociceptor es lo que cuando hay daño en el tejido vamos a llamar nocicepción. Y finalmente esa nocicepción va a viajar por distintos nervios, que ahora vamos a ver un poco de manera general a continuación, hasta el cerebro. Y va a ser ahí en el cerebro donde finalmente se decida si toda esa información que ha viajado desde el tejido de vuestro cuerpo hasta vuestro cerebro se considera dolor o no. Por tanto, aquí ya vais viendo un poco en línea con lo que hablábamos antes de que daño y dolor son conceptos distintos. Bien, el daño tiene lugar en la piel, en el hueso, en el ligamento, en el tendón, en el cartílago, mientras que el dolor tiene lugar en el cerebro. Eso no quiere decir que cuando vosotros notéis que os duele un dedo, señaléis el dedo. ¿Vale? Al final, de alguna manera, hay parte de esa información que se utiliza para finalmente percibir el dolor que está relacionada con el origen del estímulo y por eso señaláis un dedo o señaláis una rodilla o señaláis la espalda, el cuello, la cabeza, pero el dolor como tal no existe en el tejido, existe como resultado de una serie de operaciones que hace el cerebro con toda esa información para decidir si esa situación es peligrosa o no y por tanto te tiene que avisar con esa sensación desagradable de dolor. Quizás un poco la confusión, y esto os lo hablo ya como experiencia con pacientes, es de que normalmente hablamos del dolor como una sensación y las sensaciones tienen lugar en esta primera parte en la que hablábamos del daño. Por tanto, de manera cultural es verdad que es entendible, y a mí me pasaba también, que cuando hablamos de dolor de manera coloquial hablamos de una sensación dolorosa y por eso probablemente tengamos la idea de que el dolor está en ese dedo que nos señalamos o en esa rodilla. ¿De acuerdo? Pero no es así. Vamos a irlo reforzando ahora con las siguientes diapositivas. Bien, algunos datos interesantes en relación con los nociceptores. Esos nociceptores son esas terminaciones nerviosas que tenemos en el tejido que son sensibles a esas lesiones que puedan ocurrir y que se activan ante ellas. Bien. De manera gráfica, en esta diapositiva podéis ver esta estructura que hay en amarillo y esta estructura que hay en verde, que aunque no tienen una forma que os resulte conocida, lo que representa es el final de una neurona, que es una célula del sistema nervioso que conduce información eléctrica, y el principio de la siguiente. Y como veis, hay un espacio entre medias, no están en contacto directo esas dos neuronas. Estas estructuras son por las que viajan esas informaciones que se originan en la piel, en los músculos o en los tendones y que se transforman en impulso eléctrico hasta llegar al cerebro. Y bueno, pues todas estas sustancias que veis aquí, estos puntitos, son representaciones de sustancias químicas, que por supuesto no vamos a entrar en ello, pero que son al final las responsables de que esa información se transmita desde cualquier parte de nuestro cuerpo hasta nuestro cerebro, dentro de nuestro sistema nervioso central. ¿Bien? Vamos a ver que a veces, por ejemplo, los medicamentos son capaces de que este espacio quede bloqueado de manera que esa información no se transmita. Un ejemplo son los antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Un antiinflamatorio al final, uno de los efectos que tiene, dependiendo de si son genéricos o específicos, pues es que la información dolorosa, la información nociceptiva, no se transmita de una neurona a otra y por tanto al final muchas veces la consecuencia de eso es que pues sientes alivio mientras dura el efecto de ese fármaco. ¿Bien? Este es un ejemplo un poco más ampliado de esa unión entre dos neuronas. Normalmente, para que tengáis la idea, desde que un estímulo empieza en un tejido, vamos a poner por ejemplo la mano, vamos a referirnos todo el rato a la mano para hablar siempre del mismo, hasta que esa información llega hasta el cerebro, de media hay 3 neuronas que conectan toda esa información. Bien, una neurona va a ir desde la extremidad o parte del cuerpo hasta la médula espinal,
que ahora lo vamos a ver. La segunda neurona va a recorrer toda la médula espinal hasta llegar arriba del todo. Y la tercera va a ir desde la parte más central de nuestro cerebro, cuando estemos hablando de dolor, hacia otras regiones de la corteza cerebral. Por tanto, siempre va a haber 3 neuronas. Aquí estaríamos viendo la representación del contacto entre 2 de ellas, pero que sepáis que de media va a haber 3 neuronas. Y a mí esto me sorprendió bastante la primera vez que me lo dijeron, porque si pensáis en ello, cuando os duele el dedo de un pie, quiere decir que hay una neurona que empieza en el dedo de vuestro pie y que llega hasta la parte baja de vuestra espalda. Es decir, que tiene una longitud igual o aproximada a toda vuestra extremidad. No sé si esto a vosotros os genera sorpresa, pero yo pensando en células siempre pensaba en cosas que eran muy chiquititas, muy cortas, muy diminutas, y cuando reflexioné sobre esto, pues me impresionó bastante de hasta qué longitud pueden llegar a ser ciertas células de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, esto es otro resumen un poco en relación a cuando hay efectos de analgesia, como puede ser con los anestésicos locales o anestésicos más centrales, que lo que hacen al final es bloquear ese espacio entre neurona y neurona. Bien, hay otros momentos en los que se potencia ese espacio, es decir, que es más fácil que cualquier pequeño estímulo pues desencadene esa transmisión de la información, ¿de acuerdo? Un ejemplo a lo mejor muy sencillo que podéis visualizar es si os imagináis un vaso de agua que está prácticamente lleno, es decir, algún tipo de sustancia, en el caso de las neuronas, que facilite la transmisión de la información. Sería, imaginaros el vaso prácticamente lleno y cae una gota de agua. Si ya el vaso está prácticamente lleno y cae una gota de agua, las probabilidades de que se desborde ese agua, es decir, que se transmita la información a la siguiente neurona, va a ser mayor que si el vaso está medio vacío o prácticamente vacío. Tienen que caer muchas gotas de agua. Pues al final, los anestésicos un poco lo que hacen es como vaciar ese vaso para que cuando caigan gotas no llegue a rebosar en un primer momento. Y luego hay otras situaciones, como por ejemplo durante una inflamación del tejido, en las que ya los vasos de agua, que ponemos en el ejemplo, están prácticamente llenos. Y con lo cual, ante cualquier pequeño gota de agua que cae en ese vaso, se desborda. Ese ejemplo, dentro de estas imágenes que os estoy poniendo aquí, sería el de esta pluma que acaricia la piel y que puede producir dolor. Y que es lo que conocemos como alodinia. La alodinia es, bueno, pues un término médico que hace referencia a cuando hay estímulos como una caricia, que en principio no deben de generar una percepción dolorosa, pero a la persona le duele. Y seguro que si alguna vez habéis tenido una inflamación, pues sabéis a lo que me refiero. Esa inflamación que en cuanto roza una prenda de vestir o las sábanas de la cama, os genera dolor cuando normalmente no es así. Bueno, pues a partir de ahora podéis pensar que lo que ocurre es que esas conexiones entre las neuronas son vasos de agua que están prácticamente llenos y que de alguna manera hay que irlos vaciando para que funcionen de manera habitual. Bien, estos son más ejemplos de estudios en los que nos ponen en relevancia otra vez que la nocicepción o transmisión de esa información nociva y el dolor no son sinónimos. Esto que veis aquí arriba en relación a fibras A delta y C son clasificaciones que hay a nivel de tejido neural en función de la velocidad a la que esos cables o neuronas transmiten la información. Las fibras A delta pues son cables que transmiten información de manera más rápida, mientras que las fibras C son también neuronas, cables, que transmiten información eléctrica de manera más lenta. ¿Y cuál es un poco la diferencia entre la información que transmiten unas y otras? Bueno, pues las A delta normalmente lo que transmiten es ese dolor agudo y punzante que podéis notar claramente en una parte de vuestro cuerpo. Si por ejemplo estáis cocinando y os hacéis accidentalmente un corte, pues ese dolor inicial que es como muy agudo, muy punzante, que lo localicéis perfectamente en una zona muy concreta del cuerpo, esa información está viajando por ese tipo de fibras, que luego el cerebro procesa como dolor, pero son esas fibras que conducen más rápido o fibras A delta. Mientras que las fibras C son esas fibras que transmiten esos otros dolores que cuando ya pasa un tiempo, pues tenéis por ejemplo ese dolor de espalda, que sí, sabéis que os duele la espalda, pero no lo ubiquéis exactamente en una zona concreta, a un nivel vertebral, sino que os coge un poco toda la zona de los riñones o zona baja de la espalda. Pues esos dolores que muchas veces os preguntamos los fisios, ¿no? Que parece que os hacemos un examen aquí el primer día que llegáis de, pero ¿y dónde os duele? ¿Y cuánto os duele? ¿Y os duele mucho o poco? Y exactamente, y no sabéis definirlo bien. Bueno, pues muchas veces eso es porque el dolor que estáis percibiendo, en parte la información que el cerebro está recibiendo es a través de estos cables que transmiten de manera más lenta. ¿Bien?
Aquí cuando hablamos de ratios de disparo, cantidad de daño, número de nociceptores, al final todo lo que está haciendo referencia es a la cantidad de lesión o a la cantidad de neuronas nociceptoras que están activas y que en ninguna de esas situaciones es proporcional al nivel de dolor que podamos llegar a experimentar de una manera progresiva. Es decir, no a mayor número de nociceptores activos vamos a tener que percibir por regla de 3 siempre más dolor, ni a mayor lesión vamos a tener que percibir más dolor. Podemos tener una lesión muy pequeñita en una uña y que nos parezca que es un dolor insoportable, por ejemplo. ¿Bien? Bien, bueno, pues aquí vienen a continuación 3 diapositivas, bueno, pues que son un poco para intentar explicar algunos aspectos del dolor, aunque varios de ellos ya los hemos ido concretando hasta ahora. De esta diapositiva, lo único que quiero que tengáis en cuenta es esta parte que os estoy marcando con el cursor, ¿de acuerdo? Que lo que representa es un trozo de médula. Imaginaros que estuviéramos cogiendo pues un cilindro y lo estuviéramos cortando en rodajas y sacáramos una de esas rodajas. Bien, pues esta sería la visión que tendríamos de una de esas rodajas de nuestra médula espinal. Fijaros que esta división que hay aquí en el centro hace referencia a lado izquierdo y lado derecho. Bien, estas estructuras que vienen por aquí dibujadas son representaciones de neuronas. Como veis, esta neurona vendría, por ejemplo, de una mano, que no está dibujada, y llegaría hasta la médula espinal donde termina la neurona, y aquí estos puntitos de nuevo vienen a representar esas sustancias químicas que transmiten la información a la segunda neurona. Pero lo importante que quiero que veáis aquí es que os fijéis cómo esta segunda neurona, hemos dicho que esta es la zona media del cuerpo, perdonad, que se me ha ido la diapo, esta es la zona media, y que aquí estaríamos al lado izquierdo y aquí al lado derecho. Entonces fijaros cómo cuando la información pasa a esta segunda neurona, la información pasa de nuestro lado derecho a nuestro lado izquierdo o de nuestro lado izquierdo hacia nuestro lado derecho. Es decir, que vamos a procesar información en un lado contrario, de manera habitual, a aquel en el que percibimos el estímulo lesivo. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Vamos bien de momento? Sí. ¿No se me ha dormido nadie todavía? No, todavía. Vale, bueno, bien. Venga, seguimos entonces. A ver, ahí está. Bien, este concepto de fibras aferentes, simplemente os lo digo porque luego de manera muy por encima lo voy a comentar, hace referencia a todo aquello que entra al cuerpo. Y lo eferente, con una E de España, va a ser todo lo que salga. Bien, simplemente para que tengamos un criterio de qué es lo que entra, qué es lo que sale y que hablemos todos en los mismos términos. Bien. Bien, esta siguiente imagen sería una imagen de una rodaja que hubiéramos hecho un corte, que hubiéramos hecho frontal al cerebro. Bien, tenéis aquí la representación de esta línea roja, como si hubiéramos hecho un corte de adelante a atrás y hubiéramos sacado una loncha del cerebro. Pues esta sería una visión muy aproximada de qué es lo que tenemos. Bien. Como veis, la información aquí representada en este gráfico de la izquierda subiría por este conducto, que es médula espinal, y llegaría hasta el cerebro. Aquí de nuevo tenemos esa representación gráfica de esta segunda neurona. ¿Os acordáis que esa segunda neurona empezaba abajo en la diapositiva anterior cuando hablábamos de médula espinal? Y aquí va a hacer contacto en una estructura muy particular que es el tálamo. El tálamo es una estructura muy primitiva, muy central dentro de nuestro cerebro, en la que se produce esa última conexión que hablábamos antes con la última neurona que va a llevar la información hasta la corteza de nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que tenemos representada aquí en esta zona del cerebro? Bueno, pues un poco la proporción de neuronas sensitivas en función de en qué parte del cuerpo nos estemos fijando. Si os fijáis, os he puesto aquí los nombres que corresponderían con esas distintas partes del cuerpo. Fijaros que esta parte más superior de la corteza está relacionada con neuronas sensitivas del tronco, es decir, de la espalda. Luego, a continuación, esta zona que es como un bultito está relacionada con
la cabeza, pero la cabeza, no la cara, ¿vale? La cara vamos a ver la que está más abajo, hacia el lado lateral, y es más grande. A continuación veis que está la mano, que tiene un tamaño mayor que la cabeza y que la espalda o el tronco, y seguida de la mano vais a ver que tenemos la cara y luego esta otra zona que incluye otras regiones como por ejemplo la lengua. ¿Bien? Si os fijáis, es desproporcionada esa representación, y eso es porque no tenemos la misma sensibilidad o el mismo número de neuronas sensitivas en nuestro cerebro para las distintas partes de nuestro cuerpo. Hay zonas en las que tenemos más sensibilidad y otras en las que tenemos menos sensibilidad. ¿Cuáles son aquellas en las que tenemos más sensibilidad? Pues como podéis ver, manos, cabeza, lengua y también los pies. Bien, esas son un poco las zonas en las que fundamentalmente tenemos más sensibilidad. ¿Y eso en qué se va a traducir cuando tengamos una lesión? Pues que el dolor va a ser más exquisito, va a ser con más abanico de matices. Vamos a notar que es un dolor pues muy localizado en una zona o mucho más intenso. Va a ser al final bastante más molesto, podríamos decir en términos generales. No quiere decir que un dolor de espalda, una lumbalgia o un dolor cervical sea llevadero, porque son dolores muy discapacitantes, pero a nivel de información sensitiva van a ser mucho mayores todos aquellos dolores que tengan como origen de la lesión la mano, la cabeza o los pies. ¿Bien? Y fijaros que estamos percibiendo la sensación en el lado contrario al que tenemos la lesión. Es decir, que si os hacéis una lesión en la yema de vuestro dedo índice derecho, la sensación de dolor, la percepción de dolor que estáis notando, se está procesando en el lado izquierdo de vuestro cerebro. Aunque si yo os pregunto dónde os duele, os señaléis el dedo índice de vuestra mano derecha, ese dolor lo estáis procesando en vuestro lado izquierdo del cerebro. Un poco os pongo esto en relieve para que veáis otra vez que donde sentís el dolor y el procesamiento del dolor no tiene nada que ver. Vosotros hacéis referencia al origen en donde se ha producido la lesión, pero la percepción dolorosa siempre es en el cerebro y normalmente en el lado contrario. Es decir, si estamos hablando de una lesión en mano derecha, lo procesa el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Vamos a ver si esto me responde. Bien, aquí tenéis el ejemplo de la mano. Bien. Y simplemente, bueno, pues veis que el recorrido en este caso es una mano que accidentalmente pues, se ha clavado un clavo. Eso genera una lesión en el tejido alrededor del clavo que lo que hace es que pues, libera una serie de sustancias químicas que van a activar esos nociceptores, que son estas terminaciones amarillas que veis aquí. Esa información, una vez que se activan estos nociceptores, ya no va a ser una información química, como son estas sustancias que están aquí alrededor del clavo, en la mano, sino que se van a transformar en impulsos eléctricos que van a viajar por todo este cable amarillo hasta la médula espinal. Y en médula espinal lo que va a ocurrir es que a través de esas sustancias químicas que hay entre medias, en este caso he puesto de ejemplo la sustancia P, pero hay muchas otras, va a transmitirse la información hacia la segunda neurona que va a subir por toda la médula espinal. Y aquí veis en pequeñito, sube hasta el tálamo, que es este circulito que hay aquí en medio del que hemos hablado antes, y desde el tálamo va a llegar hasta corteza. ¿A qué parte de la corteza? Pues depende de dónde se haya originado la lesión. En este caso veis que la representación de esta línea amarilla llega a la zona en la que está la mano, porque la lesión ha sido en la mano. Si hubiéramos puesto otro ejemplo, pues esta última neurona habría viajado a cualquiera otra de las zonas de corteza sensitiva en función del origen de la lesión. Bien. Simplemente eso para que tuvierais un poco en cuenta pues cómo viaja la información, cómo cruza de lado. Fijaros que aquí he puesto mano derecha, sin embargo la percepción de dolor es en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Y como detalle, que es un poco también por lo que os quería poner esta imagen, he resaltado aquí otras neuronas que son estas líneas rojas. Bien, fijaros que en este caso las flechas van hacia abajo, van desde centros superiores, desde cerebro, hacia centros medulares. Es decir, que es una información eléctrica que baja. Y fijaros que baja justamente, y no es casualidad, hasta la zona en la que hay esa sinapsis o ese espacio entre dos neuronas que transmiten la información desde la mano. Y esas neuronas rojas que bajan desde centros superiores, van a tener una doble función. Van a poder facilitar que esa transmisión de la información nociva ocurra o van a dificultarlo. ¿Bien? Es decir, que poniendo otra vez el ejemplo del vaso de agua que hablábamos antes, van a vaciar un poquito este vaso de agua de aquí en medio para que aunque caigan gotas no rebose y no se transmita la información,
o lo van a llenar más para que a poquitas gotas que caigan se transmita rápido la información, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poder tener ese doble efecto. Esas neuronas, algunas de ellas son las neuronas que se llaman neuronas, no os lo he dicho, perdonad, serotoninérgicas, que es este 5-HT, y que, bueno, pues es por lo que se habla que muchas veces la serotonina es una sustancia de la felicidad. Básicamente a lo que se refiere, entre otras cosas, es que a que nos quita los dolores o nos los alivia, ¿no? Y eso ya es motivo suficiente para estar un poco más contento. ¿Bien? Simplemente esto es un detalle también de este espacio, ¿vale? Que era muy chiquitito en la diapositiva anterior y os lo quería ampliar un poco aquí. ¿Veis? Simplemente para que veáis la complejidad de la situación. Esa neurona roja que baja desde centros superiores, cómo libera sustancias, y fijaros que las sustancias las libera directamente a las neuronas que transmiten esa información desde la mano o a otras neuronas que están entre medias, por eso se llaman interneuronas, que a su vez liberan, por ejemplo, opioides, ¿vale? Los opioides seguramente habéis oído hablar de ellos. Hay muchos fármacos opioideos que lo que hacen es generar ese tipo de sustancias aquí entre medias para facilitar que la información no se transmita, sino que se quede bloqueada ahí. O también lo que hacen muchas veces es activar esta actividad neuronal que a su vez lo que haga sea liberar esas sustancias. O sea, que pueden hacer las dos cosas. O activan las neuronas que liberan la sustancia o son en sí mismas sustancias que al final lo que hacen es bloquear este paso. Bien. Y como no vamos a hacer un curso de farmacología, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo entendemos el dolor? ¿Dudas hasta ahora? ¿Alguna cuestión que ya os resultara familiar y que queréis que matice? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, gracias. Vale. De momento bien. De momento bien, perfecto. Bueno, como matiz, que sí que me parece interesante, es que en esta diapositiva anterior, esta actividad que se desencadena y baja por estas neuronas inhibitorias, se llaman inhibitorias porque al final lo que hacen es inhibir el impulso eléctrico, muchas veces se pueden ver activadas por actividades como el ejercicio cardiovascular. Séase montar en bici, hacer elíptica, correr en cinta, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces parte del tratamiento incluye un componente cardiovascular, porque entre otros efectos, a nivel cardiovascular, tiene también efectos a nivel del sistema nervioso central en esas neuronas responsables de ayudar a bloquear el dolor cuando ese dolor sobre todo no es útil, ¿bien? Ayudar a bloquear esa información nociva. Simplemente ese apunte. Bien, ¿cómo entendemos entonces el dolor? Ya hemos ido viendo que no depende, por tanto, solamente de ese componente de percepción sensorial que estaría representado aquí dentro de la rueda de color azul, sino que va a haber otros dos componentes, que son el componente emocional y el componente cognitivo. El componente emocional va a hacer referencia, pues, a las distintas emociones que estén presentes en el momento en el que se está recibiendo esa información desde el tejido, como puede ser, por ejemplo, el miedo a que lo que estemos sintiendo, que es lo que representa esta rueda azul, sea muy grave. Y entonces empezamos a pensar, bueno, y entonces esto lo voy a tener siempre o en algún momento se me va a quitar, y empezamos a darle vueltas a esa información, que sería el componente cognitivo. O empezamos a recordar que, como os decía antes, vaya, justo lo que me ha pasado a mí le pasó hace un montón de años a mi hermano y lo pasó fatal, ¿vale? Empieza a entrar este otro engranaje cognitivo que, junto con el engranaje de las emociones y de las sensaciones, todo ello en suma va a ser lo que nuestro cerebro analice y finalmente decida en tiempo real, es decir, en cada instante de vuestra vida, si lo que estáis percibiendo es dolor o no es dolor. Este señor es Melzack. Melzack fue un investigador muy relevante dentro del ámbito del dolor que planteó una teoría que es la teoría de la neuromatriz. El nombre suena a que es mucho, pero el concepto es muy sencillo. Bien. La neuromatriz, para que os hagáis una idea, es una representación que él hizo de cómo actúa nuestro sistema nervioso. Hasta ahora hemos visto en los ejemplos anteriores, pues cómo tres neuronas, desde la mano hasta el cerebro, van transmitiendo esa información, si nada se lo impide, hasta llegar al cerebro. Pero este señor tuvo una visión bastante más global de la situación y dijo, bueno, muy bien,
A nivel de neurona está claro que hay 3, desde la periferia hasta el cerebro, que transmiten la información. Pero cuando tú empiezas a analizar el cerebro, te das cuenta de que no hay una sola neurona que llega hasta esa corteza sensorial, por ejemplo, en el caso de la mano que hablábamos antes con el clavo, ¿no? Lo que hay son millones y millones y más millones de neuronas, todas ellas conectadas entre sí y todas ellas trabajando en todo momento, y el resultado de toda esa actividad eléctrica, pues a veces es dolor, a veces es sensación de tacto, a veces es sensación de cosquilleo, a veces es la sensación de que sentís que tenéis el brazo en flexión o en extensión, ¿vale? Pero son muchas, muchas, muchas neuronas. Y por eso le dio el nombre de neuromatriz, es decir, una red de muchísimas neuronas que actúan en conjunto. ¿Bien? Aquí tenemos el ejemplo de cómo todos esos engranajes funcionan, cómo todas esas redes neurales funcionan. ¿Y por qué hablo de redes? Porque dentro de esos componentes que hablábamos antes, cognitivo, emocional y sensorial, bueno, pues esas neuronas se ha visto a través de investigación con resonancia magnética funcional, por ejemplo, que son unas pruebas que se hacen para ver cómo se encienden y apagan ciertas zonas de nuestro cerebro, viendo cómo de activas eléctricamente están. Bueno, pues se ve que, bueno, sí, hay muchas neuronas, es una red muy grande, pero luego, de manera habitual, hay ciertos grupos de neuronas que normalmente se activan al mismo tiempo. ¿Bien? Y esas redes más pequeñas dentro de toda la matriz neural es lo que actualmente, hace unos años, se le empezó a dar el nombre de neurofirma. ¿Bien? Y para que os hagáis una idea de qué es una neurofirma, pues así pensando un poco hoy, digo, a ver cómo se lo cuento yo para que lo entiendan fácil, ¿no? Bueno, pues se me ocurrió el ejemplo de una firma, de vuestra firma personal que tenéis cuando firmáis un documento, ¿no? Al final, al margen de los iconos que podáis realizar, bueno, si utilizáis letras en vuestra firma personal, bueno, pues esas letras forman parte del alfabeto, ¿no? Vocales, consonantes, símbolos circulares, rayas, bueno, pues todos esos elementos gráficos, todos esos símbolos son comunes para todos nosotros. Pero está claro que no es igual la firma que tenga Carlos, por ejemplo, que la firma que tenga yo. Entonces, esa combinación de cómo está hecha la caligrafía, de cómo junto las letras, de qué forma conjunta le doy, eso es una neurofirma. ¿Y qué sería cada trazo de esa firma? Pues todas las neuronas, que eso sí, todos los tenemos. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido un poco con el ejemplo de la neurofirma? ¿Lo mantenemos o cambio para la siguiente sesión? Bien. ¿Bien? Bien, bueno, pues aquí veis cómo en ese procesamiento del dolor hay un montón de engranajes que están participando de neurofirmas que están activas, como el miedo, la ansiedad, tu memoria del dolor, es decir, tus recuerdos de historias previas que pueden ser parecidas o no a la actual en relación al dolor, respuestas de estrés. Aquí cuando hablamos de respuestas de estrés, puede ser estrés psicológico o estrés del propio tejido, que al final viene a ser un poco lo mismo. Lo que pasa que en el tejido hablamos de respuestas más de tipo inflamatorio. O sensaciones de bienestar, miedo, creencias, el contexto. Y luego hay una de esas neurofirmas, uno de esos conjuntos de redes o de neuronas que están en contacto unas con otras, que es la parte sensitiva. Fijaros que esa parte sensitiva, que son pues todas esas neuronas que van desde la piel hasta el cerebro, pasando por la médula, son solo uno de los múltiples engranajes con los que el cerebro está constantemente trabajando para decidir si toda esta información en conjunto es o no dolor. Bien. Esta diapositiva es interesante pues, para que veáis un poco hasta qué punto el contexto, por ejemplo, pues puede influir sobre esa percepción sensitiva. Y para eso os pongo ahora a continuación el siguiente ejemplo. Bien. Bueno, seguro que muchos de vosotros ya conocéis este juego, es un juego visual. Entonces, vamos a imaginarnos que en este juego visual el trazo horizontal representa una lesión en la mano. Bien.
Y la percepción de dolor o no dolor va a ser para el trazo que creáis o la flecha que creáis que es más larga. ¿Cuál creéis vosotros que es más larga, la de arriba o la de abajo? Iguales. Iguales. Igual. Bueno, esto es que ya os lo sabéis, ¿no? Habéis sacado la regla para medir o si no. A mí, en principio, la primera vez que lo vi, la impresión que me daba así, sin pararme mucho, es que la de abajo era más larga, ¿no? Y simplemente es un efecto visual, al final de lo que se trata es de poner contexto o no poner contexto al estímulo que es la lesión en el tejido, que es la misma recta, ¿de acuerdo? Entonces es un poquito para ilustrar cómo pues hay ciertos factores que al final el cerebro tiene en cuenta para decidir cuál es más larga o cuál es más corta, aunque la lesión sea la misma. ¿Bien? Por tanto, el dolor pues, es una respuesta multisistémica, depende del miedo, de la ansiedad, del estrés, de las emociones, de los recuerdos de dolor, de la memoria y también del propio tejido si está lesionado o no. Y todo ello va a depender de cómo se coordinen esas neurofirmas, o del inglés neurotag, cómo se activan, cómo se interrelacionan unos con otras. Al final, esa va a ser la balanza, ¿no? Si hay redes neurales que favorecen la percepción de dolor muy potentes, pues evidentemente, como no haga algo igual con redes neurales que no sean dolorosas o que no terminen produciendo dolor, el paciente o la persona va a terminar sintiendo dolor. Por ejemplo, pues esto es como cuando os pueden decir, imaginaros que habéis pasado por una cirugía y han pasado pocos días y todavía tenéis activa toda esa inflamación, tenéis dolor en la zona de la cirugía y os llega una persona y os dice, no, bueno, pero realmente eso no es para tanto. Tú piensa que no te duele, que ya verás cómo así te duele menos. Pues hombre, el pensamiento de que no te duela, que ya de por sí, pues pensar en algo que no duele, pues, puedes pensar en el dolor, pero lo que no duele es todo lo contrario, pero no lo puedes matizar, ¿no? Pues es una red es un pensamiento, ese pensamiento de no pienses en dolor, son un conjunto de neuronas muy pequeño en comparación con todas las neuronas presentes en tu sensación de inflamación, lesión en el tejido, miedo a que te vayas a recuperar más rápido, más lento, o que vayas a tener complicaciones o no, ¿vale? Todas esas neuronas son mucha más cantidad que las que están relacionadas con el pensamiento que te puede decir esa persona de no pienses en dolor. Por lo tanto, en la balanza, pues en ese caso quien gana son las neuronas que están favoreciendo que al final te termine doliendo. Bien. Bueno, Donald Hebb fue un neurofisiólogo muy conocido, que lo que dijo es que, pongo la cita en inglés porque la acuñó él y las traducciones no suelen ser muy buenas. Él al final lo que decía es que las células que se activan juntas conducen juntas. Bien, es decir, que todas aquellas neuronas que siempre van de la mano, que siempre van transmitiendo la actividad eléctrica juntas, pues es más fácil que en el tiempo se mantenga esa actividad eléctrica. Bien, fijaros en este ejemplo. Ejemplo de 3 cerebros en los cuales en el de la izquierda pues hay un estímulo lesivo, que no nos dicen cuál es, pero que sube por la médula, hace sinapsis o activa eléctricamente un grupo de neuronas, una neurofirma, y pues esa actividad al final termina procesándose como una percepción dolorosa. Vamos a poner ese supuesto. Va a realizar, en consecuencia, pues unos gestos, además de retirada del movimiento, si la lesión, por ejemplo, es que nos estamos quemando una mano. Puede generar efectos autonómicos como sudoración o cambios térmicos en la piel, inflamación, ¿de acuerdo? Puede generar un montón de efectos. Aceleración del pulso, aumento de la frecuencia cardíaca, etc. Bien. Fijaros en el ejemplo del medio. Toda esa línea negra que aparecía en la imagen de la izquierda ahora es mucho más grande y eso lo que representa es que hay más neuronas activas al mismo tiempo que se está produciendo ese estímulo que llega desde esa mano que se ha clavado un clavo, por ejemplo. ¿Y cuáles son esas otras neuronas o esos otros recorridos que veis aquí representados con la línea negra que se están activando? Bueno, pues en este caso son otros de esos engranajes que hemos visto antes, como son los sentimientos, las creencias, cómo procesamos esa información que nos está llegando desde esa mano que nos hemos lesionado, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que todo este recorrido
si se perpetúa mucho en el tiempo, a medida que pasan los días, esa actividad cada vez se va marcando más. Y cuanto más se marca esa actividad, que es lo que decía Donald Hebb, pues al final es más fácil que esto se mantenga en el tiempo, que esa actividad eléctrica se mantenga en el tiempo. Incluso puede llegar a ocurrir la situación en la que, sin que esta parte de aquí abajo, que os señalo en la imagen de la derecha, exista ya, el resto de este surco, el resto de esta línea tan gruesa, perdure en el tiempo. Bien, eso es lo que llamamos una potenciación eléctrica de la sinapsis, es decir, a raíz de activarla, pues al final llega un punto en el que deja de estar el estímulo original, pero toda esta región que empezó activándose cuando estaba la lesión sigue durando en el tiempo. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando entraríamos ya un poquito en esa parte que hablábamos al principio del día de hoy, de dolor crónico sin presencia de una lesión realmente que justifique esa intensidad del dolor. ¿Bien? Este es otro ejemplo gráfico, ¿vale? Pues al final, si muchas personas vamos caminando por la playa por el mismo trazo, vamos pisando en las mismas huellas que ha pisado el impulso eléctrico anterior, pues esas huellas cada vez se hacen más profundas y perduran más en el tiempo. Y esto no siempre es malo porque de hecho de esta manera es como funciona nuestra memoria a largo plazo, ya no del dolor, sino de cualquier evento de nuestras vidas pasadas o de conocimiento que estemos aprendiendo en la carrera o en el trabajo. ¿Bien? Y Louis Gifford, pues fue un fisioterapeuta británico que le dio una vuelta al concepto del dolor. Os lo pongo aquí porque también aportó mucho a la fisioterapia en relación a la rehabilitación en cuestión de dolor. Y bueno, él manifestó un poco su preocupación que tenía en relación a cómo, de manera cultural, pues es verdad que lo que hemos dicho hasta ahora, históricamente, todo el tratamiento para cada dolor que hemos tenido hasta la fecha, históricamente se ha basado en una justificación, si no únicamente, sí en una gran medida, de que haya una lesión en el tejido o una patología de fondo que justifique ese dolor. Y con esto no quiero decir, o no quiero que os vayáis de la sesión de hoy con la idea de que, bueno, es que no es importante la lesión, no es que las patologías no importan, no es que el tejido no tiene nada que ver o no cuenta, por supuesto que cuenta, pero no en todos los casos y no en la proporción en la que nosotros percibimos el dolor. ¿Bien? Él planteaba este esquema, que es un esquema que solemos utilizar también los fisios, en los cuales, pues siempre cuando os hacemos una valoración o os preguntamos qué os duele o cómo os duele, o os pasamos algunos cuestionarios que os parecen que tienen preguntas muy raras, ¿no? Pues lo que estamos teniendo en cuenta es un poco este enfoque, es decir, qué cosas vienen desde el tejido que puedan estar haciendo que a ti al final te duela esa mano, qué procesos de memoria, de miedos, de maneras que tienes de entender la lesión que estás teniendo en tu cuerpo pueden estar haciendo que percibas más o menos dolor, independientemente de si la lesión es grande o pequeña. Y después, ¿qué otras cosas estás haciendo en consecuencia que de nuevo pueden estar haciendo que a ti te duela más esa lesión? Un caso muy concreto puede ser el movimiento. Si tú tienes miedo a que levantando el brazo te vaya a doler más el hombro, inconscientemente al final lo vas a mover de una manera diferente o vas a doblar la rodilla de una manera distinta, intuitivamente buscando que te duela menos, pero al final estás haciendo un gesto que no es el más natural, vamos a decir, no estás contrayendo la musculatura de la manera habitual y eso pues genera o puede generar cargas en el tejido, por ejemplo, que terminen produciendo más molestias de las que tenías inicialmente. Un ejemplo muy claro que a mí siempre me sirve para acordarme de esta situación es cuando vais caminando por la calle y se os mete una piedrecita muy chiquitita en el zapato, ¿no? Pues como no os la quitéis al momento y os quede todavía un rato largo por caminar, al final es muy probable que empecéis a sentir pues molestias en la rodilla, en la cadera, en la zona lumbar, porque al final intentáis ir caminando de aquella manera para buscar que no se os clave la planta del pie la piedra y al final ¿qué es lo que conseguís? Pues sobrecargar otras articulaciones porque estáis haciendo un movimiento, estáis haciendo una salida a esta flecha de la derecha que no es el habitual para el gesto de caminar. Bien. Fijaros, esto es una gráfica representativa de porcentajes de hallazgos del tejido, en este caso en zona lumbar, en personas que no tenían dolor de espalda
es de 2014 este estudio, en función de la edad. Aquí tenéis una leyenda que habla de pues, degeneración del disco, abombamiento del disco, protusión, degeneración articular o artrosis de las propias articulaciones de las vértebras, o espondilolistesis, que es una característica en particular en la que una vértebra se desplaza hacia adelante o hacia detrás respecto a otra. Fijaros que a medida que aumentan los años de edad, de manera natural, de manera biológica, por el desgaste propio de las articulaciones, pues todas esas patologías van aumentando, unas en mayor medida que otras, pero todas van aumentando. Hasta el caso de, fijaros, gente por encima de los 80 años o en torno a los 80 años, casi en el 100% de los casos hay una degeneración del disco. Claro, es que después de 80 años, pues los discos no tienen la capacidad de regeneración o de retener el agua que tenían originalmente, se van deshidratando y al no mantener ese equilibrio de agua, pues se van perjudicando esos discos. Bien, los vais teniendo, pero cada vez en una situación peor. Sin embargo, en ninguno de estos casos, aunque tuvieran mucha patología a nivel de las articulaciones lumbares, ninguno de estos sujetos tenía dolor, era asintomático completamente. Esto no quiere decir que si lo tienes no puedas tener dolor. Quiere decir que no es una relación directa. Bien, os lo pongo simplemente como caso ilustrativo. Por tanto, y también para que lo tengáis en cuenta, cuando muchas veces os hacen una radiografía lumbar porque tenéis un dolor de espalda o una radiografía cervical porque tenéis un dolor de cuello y os dicen que se ha observado discretos cambios en el abombamiento del disco o discretos cambios degenerativos, bueno, pues eso no necesariamente tiene por qué ser la causa de vuestro dolor. Porque para eso lo que tendríais que haber tenido es una radiografía 3 meses antes o 5 meses antes, cuando no os dolía la espalda, y ver si ya había esos cambios o no estaban esos cambios presentes en vuestras articulaciones. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Pues que esa situación no ocurre. Normalmente las radiografías nos las hacemos cuando ya percibimos el dolor. Por tanto, es muy fácil asociar en un primer momento que esa lesión o esa observación de la estructura en esa radiografía o en esa resonancia es el origen en exclusiva de la percepción de dolor. Bueno, aquí tenéis pues un montón de esas neurofirmas que actúan cuando tenemos esa percepción de dolor. Pues fijaros, zonas relacionadas con el movimiento, zonas relacionadas con la concentración. Esto es importante al final. ¿Por qué se activan redes neurales o neurofirmas relacionadas con la concentración cuando tenéis dolor? Bueno, porque en principio si el cerebro decide que es una percepción dolorosa, quiere decir que a lo mejor te puedes lesionar y por tanto necesitas prestar atención a eso y no a otras cosas a las que estés atendiendo en ese momento. Por eso es por la razón por la que este tipo de redes suelen estar presentes en este tipo de situaciones. También es verdad que esto puede jugar un poco en contra nuestra cuando ya no hay una lesión real, pero seguimos percibiendo dolor, porque lo que nos tiende a hacer el cuerpo o nuestro cerebro es a seguir centrándonos en esa mano, en ese tobillo, y dejar de hacer cosas que a lo mejor podríamos empezar a probar, me estoy refiriendo a movimientos o ejercicios, porque seguimos muy pendientes de ese dolor. Por eso muchas veces, para intentar un poco bajar la actividad de estas neurofirmas, de estas redes, pues hacemos tareas duales en algunos ejercicios, o os dice vuestro fisioterapeuta que a la vez que hacéis un movimiento le vayáis diciendo números impares, de 100 hasta 0, o que vayáis fijándose en un color. Bien, al final, ¿qué es lo que buscamos con eso? Centrar la atención en otras cuestiones que no sean el dolor. Bien. Y como veis, hay un montón de redes que participan en el dolor. El dolor al final es verdad que es una actividad eléctrica, un conjunto de neurofirmas muy grandes, y por eso cuesta muchas veces que disminuya o que se reduzca. Bien. ¿Y se puede ver el dolor? Pues como os decía antes, ¿vale? En una resonancia magnética funcional se puede ver el dolor porque se pueden ver qué áreas, qué neurofirmas están activas frente a un estímulo que la persona dice me duele, y en otros casos en los que la persona dice que no le duele. Si os fijáis aquí en la derecha, esto es una representación gráfica también de un cerebro, y bueno, pues veis que en el caso control, que es en el caso en el que no hay percepción dolorosa, las zonas de color que no son grises son mucho menores y están más centradas en áreas, fijaros, del borde del cerebro, es decir, en áreas más centradas con las neuronas o la neurofirma que se encarga de recibir información del tejido. Mientras que en un caso, por ejemplo, de fibromialgia, en el que sabemos que el dolor de manera habitual pues lleva un mayor tiempo de evolución, es un dolor más generalizado, en esos casos veis que hay muchas más áreas
que están activas, ¿bien? Y áreas que, fijaros, ya no están solamente por el borde, sino que empiezan a estar más también por zonas muy internas del cerebro, que están más relacionadas con esos procesos de memoria, con esos procesos de miedo, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, va a haber que tratar pues, de maneras más completas, no solamente a lo mejor movilizando la zona, sino bueno, pues con otro tipo de abordajes que centre más la atención en el foco de atención, en trabajar esos miedos que pueda tener la persona al movimiento, etc. ¿Vais bien todos de tiempo, chicos? ¿Me falta algún concepto que os quería contar antes de terminar? Son 2-3 diapositivas. ¿Tenéis tiempo? Sí. Tenemos. ¿Sí? Venga. Bueno, Lorimer Moseley es un fisio australiano que pues también es bastante conocido, también ha planteado conceptos en relación a la neuromatriz y la neurofirma, y hace unos años planteó una teoría, que es la teoría de la imprecisión cortical, que es la que os voy a poner ahora aquí a continuación. Entonces, él planteaba que la situación o cómo funciona nuestro cerebro es de la siguiente manera. Nosotros tenemos pues esa red neural que viene representada aquí abajo en el gráfico, y estos polígonos de 5 lados representan distintos tipos de estímulos. El que va aquí en el centro, este pentágono que está como un poquito más aplastado, pues para el caso sería un estímulo o una información o una actividad eléctrica relacionada con el dolor. Bien. Mientras que estos dos pentágonos, estos dos polígonos de los lados, son parecidos, pero no son el mismo que el del centro y, por tanto, no representan dolor. Bien. Normalmente el cerebro es capaz de distinguir entre estos 3 tipos de polígonos, de manera que va a diferenciar entre si es el de la izquierda, si es el del medio o si es el de la derecha. Y solo va a responder con una percepción dolorosa cuando el estímulo sea el del centro. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una sobreprotección? Que la sobreprotección puede ser, por ejemplo, después de un esguince reciente de tobillo. Bueno, pues debido a la actividad de todas esas neurofirmas de las que hemos estado hablando en la sesión de hoy, va a empezar a no diferenciar, va a empezar a considerar que cualquier forma que tenga 5 lados va a ser dolor. ¿Y eso en qué se nos traduce en el día a día? Bueno, pues que vamos a empezar a sentir que no solamente el mecanismo lesional que nos originó el dolor nos empieza a producir dolor. Por ejemplo, en una mano, a lo mejor el mecanismo lesional fue que nos caímos y nos retorcimos la muñeca hacia atrás, pero podemos empezar a sentir que ya simplemente el abrir y cerrar la mano nos duele, o solamente el tocarnos la yema de un dedo nos duele, y ninguno de esos estímulos era el que nos produjo la lesión original. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues que el cerebro, en un afán de protegernos, o sea, con buena intención, está diciendo, bueno, vale, voy a coger el estímulo original, que es la extensión de muñeca, que esa te va a doler seguro, pero espérate, cosas que son parecidas, que tienen que ver con movimientos de la mano, también las voy a considerar como dolorosas. Vaya a ser que por hacerlas empeoremos la situación. Eso, en un primer momento, ese sentido de sobreprotección tiene una finalidad, que es restringirte la movilidad con un efecto terapéutico, con un efecto de, bueno, dale tiempo, no sobreuses esta zona para intentar que el dolor, para intentar que la lesión mejore. ¿Cuál es la situación real que se ve? Bueno, pues que muchas veces esta situación de sobreprotección no se revierte una vez que la lesión ha mejorado. Pasan esos 3-6 meses, la lesión a lo mejor está mejor, incluso a lo mejor vais al médico y las pruebas de imagen no salen hallazgos significativos de lesión en el tejido, pero a vosotros os sigue doliendo como al principio o a veces incluso más que al principio. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo en esa situación? Pues que esa actividad de sobreprotección permanece. Esa actividad de sobreprotección, a pesar de que la lesión ya no está, sigue activa. Porque esto no es como una llave de la luz que tú la enciendes y la apagas. Es una llave de la luz que tú la enciendes y con el tiempo, biológicamente, tiende a apagarse. Pero no hay una tecla para apagarla directamente como para encenderla. Es decir, una vez que la lesión se recupera, muchas veces esa actividad de sobreprotección sigue. Y las maneras en las que tenemos que abordar esas situaciones pues son trabajando desde enfoques de ejercicio, que serán cosas que veis en las siguientes sesiones, enfoques de comprensión del dolor,
que es por eso por lo que estamos hablando hoy un poquito más de todas estas teorías, enfoques de miedo a que la cosa pueda empeorar o no, cómo gestionar ese miedo. Bien, ese tipo de situaciones, pues al final son todas esas redes que pueden hacer que si las desactivamos o hacemos que estén menos activas, el cerebro vuelva a diferenciar y solo activarse frente al estímulo lesivo. Y si en ese momento ya no está, pues que la situación final del paciente sea que dejéis de sentir dolor poco a poco. Y ya para terminar, os pongo otro ejemplo. No sé si este ejemplo lo habéis visto antes o no, pero os voy a lanzar la pregunta y es, bueno, veis que esto es como un tablero de ajedrez y hay dos cuadros marcados, uno con una letra A y otro con una letra B. ¿Alguien se atreve un poco a opinar cuál de los cuadros es oscuro y cuál es el claro? Sin miedo, ¿eh? Va con trampa. Va con trampa, yo lo digo. Pero para mí el oscuro es la A y el claro es la B. Vale, para ti el oscuro es la A y claro la B. ¿Alguien más que quiera Opino lo generar? mismo, ¿eh? ¿Tú opinas Se que ve que la A es oscura y la B es clara. y la B es más clara, ¿no? Bien. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver. Yo pienso igual, ¿eh? O sea, viendo lo que veo no puedo decir otra cosa. Vamos a ver qué pasa si, haciendo una metáfora de esto, vamos a suponer que el contexto en esta situación, es decir, todo ese estrés o esos miedos o esa manera de procesar el dolor, esa memoria de eventos pasados, fuera el tablero con el cilindro. Bien. Si quitamos ese contexto, vale, pues veis que estabais en lo cierto, la A es oscura, pero la B también, ¿vale? Entonces, al final, es un poco para que veáis cómo muchas veces solamente con la información sensorial, en este caso por la vista, que nos llega del entorno, en este caso es a través de vuestra pantalla, pero en el caso que hemos estado hablando con las lesiones del tejido es de la piel, del hueso, del ligamento, de los tendones, esa información por sí sola no siempre es suficiente. Y muchas veces en eso es en lo que nos basamos los fisios cuando hacemos ciertas técnicas de terapia manual, por ejemplo, en sesión, que vosotros podéis pensar, bueno, pues es que parece que no me está forzando, parece que no me está haciendo daño y sin embargo a lo mejor luego os levantáis, camináis y parece que, pues oye, parece que duele un poco menos, ¿no? O os ponen un vendaje, o os cogen con las manos el hombro y os piden que subáis y bajéis el brazo a la vez que os sujetan la articulación. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que intentamos hacer en ese tipo de terapias o en ese tipo de abordajes? Bueno, pues dar un contexto a la lesión, que serían estos cuadros. Perdón, dar un contexto, ¿veis? Aquí vuelvo a añadir la animación. Damos un contexto, este tablero y este cilindro, en este caso sería la terapia manual que os aplicamos. ¿Para qué? Pues para que vuestro cerebro procese que, bueno, parece que ya las dos teclas, los dos cuadros no son oscuros, hay uno oscuro y uno claro, así que parece que no duele tanto. Si pusiéramos el símil de que los cuadros oscuros son dolor y los blancos no dolor, ¿no? Bueno, pues parece que en esta situación, al haber uno y uno, duele menos que en esta situación en la que los dos son oscuros. ¿Y cuál es la diferencia? Pues una de esas múltiples neurofirmas. Nosotros, sobre todo, son las que solemos trabajar en sesión cuando venís, pues son técnicas físicas, pero por supuesto que también este tipo de técnicas de educación pues están actuando a ese nivel. Es verdad que no es sencillo, pero bueno, son distintas modalidades con las que buscamos al final que no solamente el input sensorial sea con el que os quedéis. ¿De acuerdo? Pues el próximo día, chicos, bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Espero que hayáis sacado algo en claro y si os vais con más dudas, pues eso es que no lo he hecho del todo mal, porque quiere decir que algo os he removido por dentro. Se van a poder seguir contestando dudas de esta sesión en las próximas, o sea que si queréis o si tenéis alguna consulta, pues a vuestros respectivos fisios se la podéis transmitir para que intentemos dar salida en la próxima sesión. Os dejo esta imagen final porque un poco en la siguiente sesión os vais a centrar más con mi próximo compañero que os va a dar la charla en un poco más ya en la parte del cerebro, ¿vale? Es decir, en esos aspectos de miedos, de procesamientos del dolor, en todos esos aspectos que también son neurofirmas y que influyen en que al final podéis percibir o no el dolor. Y probablemente, pues, estén siendo muchas veces más partícipes que la propia lesión de la percepción dolorosa final. Bien, entonces, bueno, pues aquí veis que pues hablaréis, pues, bueno, pues cosas que pensáis, cogniciones, actitudes o rutinas que tenéis,
situaciones de lesión o no lesión, de inflamación o no lesión que tenéis en vuestro cuerpo. Este esquema suele ser interesante y muchas veces lo hemos trabajado en sesiones, y lo que solemos hacer es, bueno, pues que cada uno de vosotros piense qué lugares, qué cosas piensas, qué cosas haces, qué cosas escuchas, hueles, saboreos o tocas, o qué cosas dices que consideras que pueden suponer un daño o una lesión para ti. Y por otro lado, esas mismas cosas, pero que consideres que pueden ser algo que te aporte seguridad, tranquilidad o calma para ti. Y vale un poco para ver o para hacer una balanza de si tenéis muchas cosas escritas en este lado, es decir, muchas neurofirmas relacionadas con la lesión potencial, o cosas que no están relacionadas con la lesión, es decir, más actividad eléctrica relacionada con nocicepción o menos actividad eléctrica relacionada con nocicepción. Si tenéis más de estas, quiere decir que tenéis más actividad neuronal que no está favoreciendo la nocicepción y por tanto vuestra percepción de dolor va a estar más hacia niveles bajos, el vaso de agua va a estar más bien medio vacío. Mientras que si tenéis, y esto muchas veces es algo que no es fácil de controlar, pero si tenéis más cantidad de cosas en este lado de la imagen, quiere decir que tenéis un mayor número de actividad neuronal que está intentando que tu cerebro termine decidiendo que eso que te pasa es dolor. Y por lo tanto el vaso de agua va a estar más tirando hacia medio lleno. Y con lo cual cualquier pequeña cosa que te ocurra es más fácil que termine exacerbando o potenciando esa percepción dolorosa. ¿De acuerdo? Esto seguramente lo veráis en detenimiento en la siguiente sesión. Incluso es muy probable que, bueno, si a alguien le interesa le puedo pasar la imagen por si quiere hacer el ejercicio personal, y si no, pues seguramente que de manera indirecta o directa todos estos aspectos, vamos, seguro porque ya he visto las diapositivas, los vais a tratar en la siguiente sesión. Pues muchas gracias, chicos. No sé si ha quedado alguna duda, alguna cosa que queráis comentar. Sí, quería pedir por favor que a ver si nos puedes pasar la última imagen para que hagamos el ejercicio, el correo. ¿Esta que os he comentado ahora al final? Sí. Sí, os la puedo pasar. Si estáis viniendo todos a rehabilitación, hay otra opción que es que dejo copias impresas en el gimnasio, ¿vale? Y cuando vengáis, pues se la pedís a vuestro fisio y ya está. Perfecto. Mejor, muchísimas gracias. Nada, hombre, Pues faltaría muchas más. gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, Eduardo. A ti. Lo has hecho muy bien, muy bien. ¿Lo he hecho bien? ¿Me aprobáis? Bueno, me alegro. Muy bien, muy bien. Sí, aprobaste de momento. Bueno, ya sabéis, Sí. si cualquier cuestión en relación a esto que os haya surgido o que luego penséis, ay, pues parece que ahora se me ocurre esta duda o no me ha quedado claro esto, comentarlo en la siguiente sesión o a vuestros fisios para ir generando una lista de dudas, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Pues Hasta nada, luego. chicos, que tengáis un buen fin de, si ya no tenéis que venir a rehabilitación, y si no, luego pues seguimos comentando la jugada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Buen fin de semana, gracias. Igualmente. Igualmente. Chao. Gracias por todo, Edu. A ti, Chao. Carlos, chao.